el ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek, que te conozco hace muchos años, y que llegó a la Corte en 2015. 2015. Sí. Llegaste al mismo tiempo que Norma Piña, ¿no? Sí, llegamos juntos. O sea, ¿te faltaría cuántos años? Este diciembre cumplo 9, son 15. 6. 6 y medio próximamente. Más o menos, 6 y medio. A ver, yo nunca he creído en los foros abiertos del Congreso. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca ha servido para nada. Y este foro de la reforma al Poder Judicial no me hace cambiar mi opinión. No van a servir para nada. Porque el presidente López Obrador dijo que la elección de jueces de circuito, jueces de distrito, magistrados y ministros de la Corte es por voto. Y eso es irreductible, dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, Joaquín, yo te diría que a mí me parece que todavía poner sobre la mesa del debate ese punto, que es el punto más álgido definitivamente de la reforma, es un deber que tenemos quienes estamos en esto, el aportar elementos a todos los legisladores y a la sociedad en su conjunto para que entienda la magnitud de lo que estamos hablando. Fíjate, a mí me gustó mucho. Si tú viste el foro del jueves, los consejeros de la Judicatura dieron una serie de datos. A mí me gustó mucho, como que nos complementamos mucho sobre qué es la carrera judicial, cómo se pone un examen, cómo se pasa un examen, cómo se llega a ser juez. Otra persona habló de la parte disciplinaria, cuántas sanciones se han impuesto, qué órganos hay para sancionar en el Poder Judicial. En fin, creo que el que los legisladores vean realmente el verdadero problema, o sea, qué es lo que hay ahí, yo sigo confiado en que sí puede cambiar la decisión. Yo soy un escéptico, Javier, pero que además el otro día hablaba con Jorge Alcocer aquí mismo, donde estás tú, que yo creo que nos hemos desviado de la discusión. Porque yo creo que la discusión fundamental en este momento, de aquí al 23 de agosto que define el INE, sí, el número de diputados plurinominales para cada partido, a mí el tema fundamental tendría que ser y debe ser la sobrerepresentación, porque de ese depende todo lo demás que estamos hablando. Es decir, que efectivamente el INE le dé, como anunció, al día el lunes 3, va a ser ahora pasado mañana un mes, el lunes 3 de junio, al día siguiente de la elección, en Palacio Presidencial, teniendo aquí el presidente López Obrador la bandera y el escudo nacional, la secretaria de Gobernación, como en los tiempos del priismo, dio a conocer la mayoría calificada de Morena y aliados, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, cuando esa es una función exclusiva del INE y tiene de plazo hasta el 23 de agosto. No deberíamos de estar discutiendo, ministro Lainez, la sobrerepresentación. Yo coincido total y absolutamente contigo, sobre todo que el tema, mira, es dar el mérito a todos estos demócratas que lucharon durante años, tú lo sabes, durante años, desde las épocas de López Portillo. En el 97. Y antes, o sea, para adelante, en que la minoría tuviera voz. Llegar al Congreso y no solo llegar a que tuviera voz. Es decir, estaba yo revisando el otro día la exposición de motivos de la reforma del 77. Ajá. Y los dictámenes de los tanto Cámara de Diputados como senadores, y decían, sí, el gobierno corresponde a la mayoría, pero siempre en consenso con las minorías. ¿Sí? Un gobierno, más o menos, decía, que gobierna sin escuchar y sin tomar en cuenta a las minorías, no es un gobierno popular, aunque tenga más
o se base solo en la mitad más uno. Me encanta esa frase. Ese era el espíritu del legislador, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el espíritu del legislador y del constituyente también, para precisamente que esas minorías fueran escuchadas y estén representadas y sean escuchadas, y nunca más llegar a esos tiempos donde precisamente un partido y un presidente pudiera todo el poder o toda la, digamos, la posibilidad de decidir el destino de un país sin escuchar a las minorías. Por eso a mí se me hace fundamental el tema de sobrerepresentación. No es mi tema, no soy un experto, pero creo que ahí está la Constitución, ¿sí? La interpretación letrista definitivamente, desde mi punto de vista, no sirve. Nunca se interpreta la Constitución de manera letrista, sino que hay que entender y extraer su contenido. Sobre todo, yo le diría, como un reconocimiento a todos aquellos que luchamos o que lucharon durante tantos años por precisamente controlar el poder y hacer un país democrático y un país plural. Bueno, pero lo que pasa ahora es que, por ejemplo, el presidente López Obrador nunca ha recibido a la oposición, ni a los legisladores de la oposición, ni a los dirigentes de los partidos de oposición. Ya sé que esa no es tu sí. no es tu ventanilla, pero hablando del espíritu del legislador. Sí, por eso retomo lo que tú dijiste. Yo creo que el INE y en su momento pues el tribunal tendrán que analizar el tema de la sobrerepresentación, pensando sobre todo en la historia de este país, en la evolución hacia la democracia que ha tenido México. Híjole, señor ministro Lainez, te veo de un esperanzado, sí, que choca con mi realidad, que choca con mi escepticismo, porque el INE nunca va a pensar en eso, en este INE, ¿sí? Ni los legisladores van a pensar en lo que se expuso en el foro de el jueves, y ni el de hoy en Guadalajara tampoco. Nada, les entra por aquí y les sale por aquí. Yo creo que hay mucha gente sensata también en el Congreso y gente que sí escucha. Sí, pero la bancada morenista son soldados del presidente. Bueno, hay que pensar también que estamos ante un inminente también cambio de presidencial, con una presidenta electa que yo, aunque conozco poco, he estado pocas veces en contacto, a mí me parece una persona de una inteligencia enorme y pues, con una gran responsabilidad que tendrá a partir de octubre. Sí, pero esto lo van a resolver en septiembre, en el último mes de López Obrador. Es cierto. En fin. Yo confío. Ahora, en el tema de la reforma judicial, que también quiere el presidente en septiembre, ¿sí? Yo creo que por los años de ostracismo informativo o de reserva informativa del Poder Judicial, de ministros de la Corte, que hemos ido rompiendo poco a poco mutuamente, ¿sí? Pues la gente no tiene ni idea, solo tiene idea de lo que se dice de los jueces, de los fallos que no son populares. Es correcto. Ajá. ¿Sí? Y que como ustedes son como el árbitro del fútbol, si gané, qué buen árbitro, si pierdo, árbitro vendido. Es correcto. Ese es el juez, el magistrado y el ministro. Por eso, Joaquín, yo parto precisamente de dónde está el diagnóstico. A mí me gustaría ver, para una reforma de este calado como la que se pretende, que si tú lo ves, y no quiero ser alarmista, pero es rehacer todo de cero, ¿sí? Porque elegir, deja tú los ministros, las ministras, sino todos los jueces, todos los magistrados, y ahorita tendremos oportunidad de entrar a fondo cómo en realidad terminas con la carrera
con la carrera judicial. Entonces, primero tienes, o sea, lo que yo digo es, ¿dónde está el diagnóstico que nos lleva a decir esto es corrupción? Todo es ineficacia, todo es nepotismo. O sea, yo no he visto, lo digo con el mayor respeto, para el Congreso o para quien elaboró la iniciativa, ¿dónde está ese diagnóstico? Hay una, tienes razón, la percepción ciudadana, me podrían decir, están reprobados, ¿no? Digamos en... No, están divididos. Exactamente, pero bueno, vamos a decir, no tienen una percepción. Yo ahí creo dos cosas y tienes razón. Primero, y lo dije yo en el foro, no hemos sabido, es cierto, en los últimos años acercarnos más y explicar un poco qué es el Poder Judicial, qué hacemos y qué hemos logrado. ¿Y qué les afecta? Hasta la fecha que les afecta. Lo otro, tienes mucha razón. Tú haces una encuesta, pero una encuesta que no distingue, primero, si estamos hablando de justicia local o federal. Y no porque la ciudadanía sea tonta o no tenga educación. Yo creo que en cualquier país, o sea, yo te puedo decir que los franceses también tienen dificultades en entender lo que es el tribunal de casación, el juez de instrucción, o sea, porque son cuestiones pues, que atañen a quienes están inmersos en eso o lo vivieron. Entonces, por ejemplo, cuando se dice la población mayoritariamente reprueba al Poder Judicial, ¿cuál ha sido su contacto de entrada a la justicia? Seguramente la justicia local. Sí. Que yo llevo años, Joaquín, diciendo, este país hace reformas a nivel federal, muy importantes y todo, pero la justicia local es una asignatura pendiente. Que es la entrada del ciudadano, de verdad, a lo que es la justicia. El feminicidio, el homicidio, el robo en casa de habitación, el contrato de arrendamiento que no se cumple, en fin. El choque, las lesiones, homicidio, eso es la justicia local. ¿Sí? Llegarán al amparo después de 2 instancias y después... Pero realmente ahí nunca hemos puesto el punto para ver dónde están también las fallas que más le duelen a la sí. ciudadanía. Porque el Poder Judicial Federal, pues sí, ve los asuntos federales que son de otra magnitud, delincuencia organizada, o una concesión petrolera, o en fin, estás hablando de otros niveles. Y sí vi amparo en la protección de los derechos humanos, y creo que ahí el Poder Judicial no ha fallado, en mi opinión. Pero entonces tienes eso. Y segundo, tú lo acabas de decir, claro que en una evaluación, cuando tú vas a evaluar un Poder Judicial, pues a quienes perdieron, pues te van a decir es un juez muy malo, una jueza muy mala. Quienes ganaron, pues te va a decir que no. Yo creo que todo eso se tiene que evaluar como parte de un diagnóstico antes de decir ese poder es la corrupción total. Yo decía el viernes, yo no puedo creer, Joaquín, hace 30 años, en la reforma 94-95, sí, cuando yo decía México le apostó a un cambio trascendental. Y era trascendental porque estábamos saliendo, o íbamos a salir ya de un régimen. Sí, fue en diciembre del 94. Exactamente. ¿Sabes cómo designaban antes a los jueces y magistrados? Pues el presidente de la República. Los jueces y magistrados, los ministros. Por eso. ¿No? Y a los ministros y ministras del presidente de la República en un Congreso sin equilibrio, ¿no? Y luego... Y al presidente de la Corte también. Así es. Y entonces, hace 30 años se dijo, no, bueno, para que este poder pueda transitar a un régimen que vamos o pretendíamos ir hacia la transición democrática, requieres poner al juez en el centro y el mecanismo idóneo es el mérito. No los pueden seguir nombrando a los ministros porque eso crea un sistema clientelar. Pues quienes llegaban, quienes se acerquen, tengan el contacto, ¿no? Entonces dice, y establece el sistema de carrera. Quien llegue ahí, llega por méritos. Se sostiene por sus propios méritos,
se le puede ratificar a los 6 años, tiene que pasar un procedimiento de ratificación. Si logra ser ratificado, permanece. Ya permanece hasta su retiro, salvo responsabilidad, o sea, que cometa una barbaridad, una ilegalidad, una irregularidad. Sí. Pero entonces lo que tú creas es un sistema de carrera, yo les digo y suena bien romántico, pero es la verdad, es una opción de vida. El joven que decide hoy... Bueno, Luis María Aguilar, que empezó de mecanógrafo y terminó de presidente de la Corte. Bueno, y así está Norma Piña, y así está Pardo, y así está Pérez Dayán, ¿no? Y cuenta, todos tienen 35, 40 años, pero aparte de ellos, vas a los circuitos en provincia y te vas a encontrar... Hay magistrados y jueces. Jueces también, 14 años, 25 años, 30 años, todo, ¿no? Entonces, lo que yo he señalado es que me resisto, cuando vuelvo al diagnóstico, me resisto a creer que después de 30 años todo eso no sirvió. Es decir... Pero no sirvió por una cosa, ministro. Déjeme ponerle unos anuncios, y le voy a decir por qué no sirvió. Porque el ministro Saldívar no logró, como quería, mantenerse 2 años más de presidente de la Corte. Y el presidente lo tundió. Así lo acaba de decir el presidente, lo ha reiterado. Y así lo dijo el mismo exministro Saldívar al concluir indebidamente, que le dieron el cierre de la reunión indebidamente, porque no le tocaba a él, que después de mí el diluvio, que solo hubo justicia y honradez cuando él estuvo presidente. Después de él vino el desastre. Continuamos. La Inés. El punto es, toda la ofensiva fue del presidente López Obrador, ha sido permanente, descalificándolos, llamándolos corruptos, entregados al crimen organizado, a la delincuencia de cuello blanco, a intereses, en fin, lo peor. Yo creo que se le acabaron los descalificativos, que llamo yo. Y todo esto arranca desde el momento en que no pudo extender 2 años inconstitucionalmente el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Corte. Ya ahí viene, eligen ustedes por 6-5 a la ministra Norma Piña, y ahí viene ya la ruptura total, promovida desde dentro por Arturo Saldívar, como ahora lo sigue haciendo desde afuera. Bueno, definitivamente, y Arturo Saldívar optó, tú lo acabas de decir, por una opción política, por una ideología específica, y dejando incluso el cargo. Que lo que le dio a López Obrador la oportunidad de ser el presidente en designar, aquí sí fue una designación directa, a 5 ministros. Es correcto, es correcto. Sí, pero perdón que te haya interrumpido. No, te decía yo, bueno, pues, efectivamente no se logra la ampliación del cargo, viene luego la elección de Norma Piña, y bueno, pues lógicamente se complica en todo caso el panorama. Se rompe. General, ¿no? O se rompe la relación con el presidente. Porque como reconoció el presidente, él le pidió ciertos casos a Arturo Saldívar que resolviera, aunque él lo haya negado. Bueno, es que yo también opino. No, yo ¿sí? No sé, Agustín. En fin, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Él puede, de aprobarse en septiembre, podría, si se reúnen los legisladores necesarios, presentar una acción de constitucionalidad ante el Pleno de la Corte contra esta reforma. A ver, si estamos pensando en septiembre, ya tenemos el nuevo Congreso. Sí, todo va a depender de lo que decida el INE y de lo que decida el INE y el Tribunal Electoral. Volvemos al tema de la sobrerepresentación. Requieren una tercera parte, la Cámara de Diputados, una tercera parte el Senado, para interponer una acción de inconstitucionalidad. No. Primero. Y segundo lugar,
Sí, la reforma ahorita es constitucional, en estricto sentido, y hasta ahorita ha sido la posición de que la reforma constitucional no es revisable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A menos que, pero sí se podría presentar de reunir una tercera parte de diputados o senadores. Sí, porque ustedes, según estas propuestas, porque como están tan dispersas, ¿hasta cuándo permanecerían en la Corte y los magistrados en su cargo y los jueces de distrito en su cargo? Como está ahorita la iniciativa, entiendo que habría una elección en junio de 2025 y dicen los transitorios que a más tardar el 1 de septiembre de 2025 deberían estar entrando los nuevos electos en los 3 órganos. O sea, Suprema Corte, los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Sí. Bueno, sí. Lo que sí te digo, Agustín, estamos hablando de 1,647 cargos. De jueces y magistrados. Jueces y magistrados son 1,647. Más 11 ministros, 1,658. Así es, ¿sí? Que cesarían totalmente, me parece que mínimo, o sea, como mínimo el pensar que el caos, no quiero ser alarmista, que esto provocaría. Es decir, si tú dejas sin jueces y magistrados hasta que lleguen nuevos, cuando hay cientos de miles de asuntos pendientes, de juicios penales pendientes, de juicios civiles pendientes y de amparos pendientes, ¿sí? Y algo más en el inicio de un nuevo gobierno. Y tienes razón. Eso no lo había visto yo, pero efectivamente en el inicio de un nuevo gobierno. Javier, pues te aprecio mucho que hayas... No, dime. Y solo también, digo, decirte, o sea, para mí, ¿por qué insisto tanto en esto de la carrera judicial? Es decir, el por qué me preocupa, o sea, no encuentro cuál es la relación causa-efecto entre un diagnóstico que para mí no es claro, pero vamos a suponer que existiera ese diagnóstico y cómo la elección lo resolvería. No veo cómo, para mí lo agravaría. Porque una elección, Agustín, por su propia naturaleza, una elección es salir a comprometer el voto. ¿Sí o no? Claro. Es salir a comprometer. Solo lo organizarían los partidos políticos. ¿Y quién? Morena. Es decir, y dice, no, bueno, pero es que podía comprobarse antes que los que vayan a competir tengan las características y todo. De todas maneras, tienen que salir a ganar y hacer una campaña, lo prevé la iniciativa, es decir, que tengan medios en radio y televisión, tienes que salir a hacer una campaña para ganar un voto. Y eso es compromiso, Joaquín, eso es compromiso. Y decía yo el jueves, lo que es natural, legítimo, consustancial a la representación popular, un legislador sale y compromete su voto. Esa es su esencia. El juez no, Joaquín. Sí, tú tienes que, el ciudadano que entra a juez a una audiencia debe de saber que ese juez no responde a ningún interés y por más que suene romántico, pero sino la ley. Y que no trae compromisos ni conflicto de interés con grupos de apoyo. Imagínate que lo hayan ayudado. Pero por supuesto, ¿quién no va a ser los partidos políticos y quién no va a ser Morena? El presidente va a proponer 10. El Congreso 20 y la Corte 10. Pues ya tienen 2/3 partes. Sí, y otra cosa, parte de que la elección vía voto popular es sinónimo de honestidad. A ver, ¿eso ha sido garantía el voto popular para que no haya diputados deshonestos? ¿Ha sido garantía para que no haya senadores deshonestos? ¿Ha sido garantía para que no haya alcaldes deshonestos? ¿Ha sido garantía para que no haya gobernadores deshonestos? ¿Ha sido garantía para que no haya presidentes deshonestos? No. Eso es todo. Entonces no sé por qué aquí sí va a ser garantía.
Exacto. Yo tampoco entiendo por qué eso resolvería los problemas que con un diagnóstico correcto tendríamos que analizar y ver dónde están las verdaderas fallas. Nada, insisto, nadie habla de justicia local, nadie habla de las causas del rezago, por qué hay tantos juicios, por qué se incrementan los juicios, es decir, las leyes procesales, o sea, de eso no se habla, o sea, cómo los grupos más vulnerables pueden tener acceso y no solamente quien tenga los medios para llegar a un juicio largo y costoso. Yo creo que de eso tendríamos que estar hablando. Nada más una cosa. ¿Tienes idea, ministro Lainez, cuántos casos hay federales pendientes? No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, pero si en la Suprema Corte tenemos un promedio de 8,000 al año. No sé, te lo voy a consultar, Bueno, pero pues son cientos de miles. que hay que dar. Gracias, querido amigo. Gracias, Joaquín. Te aprecio mucho que hayas venido. Sí, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Pontissec.